Este episodio de la Estrategia del Día es traído para vos por la 12ª edición de Expo EFI. La convención más importante de economía, finanzas e inversiones de Argentina se realizará los días 29 y 30 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires con entrada gratuita. Previa inscripción en expoefi.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy les traigo una entrevista especial con Esteban Domecq, economista y presidente de INVEC, la consultora detrás de la organización de Expo EFI, el principal congreso económico y financiero de la Argentina, que se va a hacer este martes y miércoles en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Hablamos del riesgo país, la deuda en pesos, el tipo de cambio y mucho más. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones, y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Y no se olviden que también nos pueden escuchar en YouTube, donde nos pueden poner un pulgar hacia arriba. Ahora sí, vamos a la entrevista con Esteban Domecq. Esteban, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá con toda la audiencia, justo en la antesala de una nueva edición de Expo EFI. Un placer, Francisco. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta para arrancar esta conversación que vamos a tener es, en términos generales, ¿cómo estamos hoy a 2 semanas de haber salido del grueso del cepo? Y más específicamente, ¿cuánta más volatilidad podemos esperar en el tipo de cambio yendo para adelante? Bueno, yo creo que en un balance preliminar fueron 2 semanas relativamente positivas. El tipo de cambio en el punto de partida oficial estaba en 1080, el paralelo, los libres estaban en 1350. Hubo un primer momento donde se cierra la zona de 1100 largo, 1200, baja la zona de 1100, casi 1080, y en un momento tocó incluso algo por debajo de lo que estaba el tipo de cambio mayorista al inicio. Y hoy está en la zona de 1200 de vuelta. Para mi gusto es un tipo de cambio un poco más cómodo. El riesgo país estaba en la zona de casi 1000, bajó 900 y está ya perforando los 700 puntos. Cuando uno mira estas 2 semanas en particular, digamos, creo que el movimiento posado en el sentido correcto, pero muestra dos semanas de desempeño positivo. Obviamente que todo esto, digamos, evaluar 2 semanas cuando uno piensa a nivel macroeconómico no, es muy efímero, no es prácticamente ni una instante de segundo. Poniéndolo en contexto, Argentina ya tiene más de 16 meses de recorrido en este proceso de normalización macroeconómica, un proceso muy complejo por la historia, por la herencia, por el arrastre de muchos desequilibrios acumulados en el tiempo, fiscales, financieros, monetarios, cambiarios. En ese sentido hay un gran primer éxito que tiene que ver con poner un punto de inflexión a esa economía nominalmente disruptiva, con un programa muy duro en lo fiscal, pero que muestra importantes avances en ese sentido. El programa ordenó las cuentas públicas, cerró el déficit fiscal. En el plano número 2, el proceso de normalización financiera está avanzado pero inconcluso. Argentina hoy sigue sin ser sujeto de crédito. El riesgo país era 2000 puntos, hoy está en la zona de 700, tendríamos ya la zona de 300, 400 puntos. Pero bueno, hay avances. En el plano número 3, el saneamiento del balance del Banco Central, hubo una primera parte virtuosa. El programa compraba dólares, acumulaba reservas. Hubo una segunda parte de agotamiento asintomático. El Banco Central compraba dólares, pero no podía acumular reservas y empezaba a perder. Y después, ya en los últimos 3 meses, teníamos un principio de turbulencia creciente que deriva en esta recalibración del esquema monetario cambiario con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando uno mira de vuelta estas 2 semanas, y a eso que yo mencioné al principio, le agrego que el Banco Central dejó de perder dólares, dejó de vender dólares en el mercado de cambio, dejó de perder reservas. Cerró de alguna manera la hemorragia. Bueno, es positivo. Ahora hacia adelante el partido es largo, claramente es largo. Hay una cuenta corriente que sigue para mí asfixiada porque el nivel de actividad en el marco de esta recuperación que se está dando más vigorosamente de lo que se esperaba, demanda dólares, porque el mundo no te ayuda, tenés muy bajos precios internacionales y eso implica mucho menos dólares, porque el esquema de tipo de cambio apreciado en la zona baja demanda muchos dólares, y además ahora con la posibilidad de que los argentinos compren dólares, bueno, también por el lado de la cuenta capital y financiera vas a estar exigida de dólares. Y todo esto en el marco de un escenario de elecciones presidenciales por delante, que no va a estar exento de volatilidad, todos lo sabemos. Lo que no sabemos es con cuánta presión o tensión va a venir este proceso electoral en la Argentina. Y ahí es donde verdaderamente se va a testear esta nueva etapa del programa. Ahí, Esteban, ¿te referís a las legislativas de este año o ya pensando en las presidenciales? No, las legislativas de este año, sin lugar a dudas. Perfecto. Tenemos, con este movimiento del esquema monetario cambiario, acabamos de entrar en una etapa de tránsito electoral, en la cual se hace el movimiento del esquema cambiario, se pasó de un tipo de cambio
fijo en modo crawling a un tipo de cambio en flotación sucia entre bandas divergentes, empieza a flotar, empieza a tener más volatilidad, el gobierno cede un poco el ancla nominal que tenía la economía, que era ese crawling al 1, lo entrega. Con esto también entrega la posibilidad de tener una inflación de 1 y pico en la previa electoral, lo entrega esa posibilidad. Pero bueno, lo hace con un plafón de dólares, con un respaldo financiero muy grande, con estos 19 mil millones de dólares que consiguieron entre el paquete del fondo, los mismos internacionales y bancos. Entonces, le da combustible como para lanzarse a correr, pero estamos hablando de 6 meses. Y en esos 6 meses podemos pensar tal vez de 2, 3, 4 meses de calma. Y después, bueno, agosto, septiembre, octubre van a ser meses probablemente más desafiantes, y ahí creo que va a venir el verdadero test de este nuevo esquema. Ahora te pregunto, si soy Volkswagen y decidí dar marcha atrás con el aumento de precios justo en coincidencia con esa baja fuerte que tuvimos del dólar en los últimos días, pero de repente volvió a subir fuerte, ¿no? O sea, puede dar marcha atrás del marcha atrás, si lo pienso desde afuera. ¿Cómo puede impactar tanta volatilidad con tanta sensibilidad que tenemos en Argentina a la cotización del dólar? Bueno, está buenísimo el punto, y hay que poner en perspectiva también la volatilidad, ¿no? Porque la verdad que, digamos, llamó la atención la baja en los primeros días a la zona de 1080, 1070, 1090 y el regreso a 1200, pero luego 1200, moviéndose en 1150, 1250, 1200, 1150, 1250, es una volatilidad reducida para el nivel de historia que tiene la Argentina en términos cambiarios, para empezar a flotar, y si esta va a ser la volatilidad, pero firmo ya. En ese ida y vuelta, el dólar implícito para los importadores, que incluye a Volkswagen, previo a este momento era 1080, hoy es 1200, es un 10% arriba. Obviamente que no todo el auto es dólar dependiente, pero una gran parte sí, sobre todo la parte de insumos. Hay todo un componente que viene directamente de afuera y otro que se filtra por productores locales de autopartes. Como referencia para el dólar de exportadores, con un blend que estaba en 1130, 1140 y hoy está en 1200, es un movimiento del 5 o 6% nada más. Entonces, yo no estoy viendo, y de hecho me acaban de pasar recién los datos de alta frecuencia de inflación que estimamos en la consultora. Falta todavía un poco, porque falta esta semana, pero falta algunos días la semana que viene. Digamos, nos está dando 3,2 la inflación corriendo en estas últimas 4 semanas, 3,2. No estamos, entonces así como digo, el gobierno entregó la posibilidad de tener 1 y pico de inflación si hubiese sostenido el crawling. Lo perdió esa posibilidad. También zafó de tener una inflación del 5, 6, 7% por un esquema cambiario en el cual haya habido un sinceramiento mucho mejor en el nivel del tipo de cambio. Y ahí sí Volkswagen a venir a estar en un dilema. Ahora, si la volatilidad y el nivel quedan estos valores, yo dudo que estas compañías toqueteen mucho los precios, con una demanda sensible todavía. Pero habrá que verlo, obviamente. Y después hay empresas y empresas, y sectores más sensibles, más dolarizados, menos dolarizados. Ruido te genera, por eso empezó a flotar en el 3 de inflación. La inflación que iba al 2 y pico, y el consenso analista decía que en junio iba a ser 1,8, no va a ser 1,8, va a ser 3 y pico. Puede ser 3,2, puede ser 2,8, puede ser 3,5, no lo sabemos, porque está todavía. Pero bueno, hay que aprender a flotar. Digamos, y en ese flotar va a haber más volatilidad. Esperemos que sea una volatilidad reducida. Ahora, si esto hace un día 1000, al otro día 1400, al otro día 1000, al otro día 1400, no hay precios en la economía. Claramente, ahí sí tenemos un problema. Y en cuanto al carry, o sea, ¿cómo puede impactar en las estrategias ver de un día para el otro que baja 100, de repente sube 150? No sé, se borran ganancias de un mes entero en 3 días. ¿Cómo puede impactar ahí? Y impacta negativamente, desalienta el carry. Y para mí eso es algo relativamente positivo. Acá hay 2 cosas que desalientan el carry. La volatilidad. Hemos visto esta semana, en 2 días subió 10%. O sea, te barrió toda ganancia que podías tener en una LECAP de 3-4 meses. En solo 2 días. La volatilidad atenta contra el carry. Bienvenido. Y después del otro lado, o sea, el crawling era un carry asegurado. El esquema de flotación administrado, sucia, aunque parece que ni siquiera va a ser sucia, desalienta. Y el otro es, cuando el tipo de cambio está en la zona más baja, digamos, todo el incentivo es al desarme del carry. Y eso también es positivo. Entonces, ¿y esto por qué es positivo? Bueno, porque no podemos forzar la estabilización con un esquema que aprecie el tipo de cambio por la vía de la cuenta financiera, porque esto le genera mucho más daño a la cuenta corriente y por ende a la economía real, a los sectores exportadores o que compiten contra sectores importadores. Entonces,
yo me siento mucho más cómodo con un tipo de cambio que vaya en la zona de 1300 que en la zona de 1100. Desde el lado de la sostenibilidad de las cuentas externas. Si hablo de una cuenta corriente que este año ya es deficitaria, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario y el gobierno lo dijeron. Aunque nosotros lo estamos anunciando desde hace rato. Tal vez sea un poquito más incluso de lo que dicen. Entonces, yo me siento más cómodo en la zona alta de esta banda. Sí, clarísimo, Esteban. Después tenemos el tema de Bausili diciendo en Washington que van a un esquema de flotación limpia sin bandas eventualmente. ¿Eso cuánto tiempo podría demorar? ¿Hay demasiadas variables inciertas ahí para hablar de tiempos? Sí, es difícil saber. Primero que a nosotros los analistas, toda la comunicación oficial del Fondo Monetario y después las entrevistas y demás, nos dejaron en una situación muy difusa respecto a cuál es el modus operandi verdadero del Banco Central. Y uno se hubiese imaginado, yo soy de la idea que el Banco Central tiene que seguir saneando su hoja de balance y para eso tiene que seguir comprando y acumulando dólares. Y en ese sentido, el programa que le daba la potestad de ir comprando cada tanto y con eso evitar apreciaciones extremas y de alguna manera de vuelta seguir comprando dólares, acumular reservas y avanzando en el saneamiento era algo positivo. Bueno, todas las entrevistas que dio el equipo económico de alguna manera descartaron esa hipótesis o esa posibilidad en pos de que eso solo puede suceder si llega al piso y el piso a mí me queda lejos, digamos, para mí es un piso muy difícil de alcanzar y ahí es donde empieza el segundo discurso de que bueno, tal vez la acumulación de reservas no sea tan importante a pesar de que haya una meta explícita seteada con el Fondo Monetario. Que pidan un waiver directamente. Exactamente. Y por eso digo, es una etapa de tránsito electoral, digamos. Son 6 meses y es normal que así sea, digamos, porque los programas, no es que uno hace un movimiento y eso dura para siempre y es una sola operación que sale bien y ya está. No, acá hay que seguir trabajando un montón. Es una etapa más de unas cuantas etapas más que tenemos por delante. Entonces, habrá que ver si en esta etapa el tipo de cambio termina siendo un tipo de cambio, flexible en forma pura, que el Banco Central no compra cuando está en la zona baja hasta llegar al piso. En el piso sí va a comprar. Digamos, y yo me lo imagino de vuelta más cerca de las elecciones, donde probablemente el esquema sienta más la presión de la dolarización preelectoral, que también va a intervenir vendiendo para reducir la volatilidad. Y está bien que así sea. Y para eso se armó un poco este colchón o este respaldo de dólares que consideran con los bancos internacionales. Entonces, yo no creo que Argentina ya esté preparado para tener un tipo de cambio flexible en un esquema puro, unificado, etc. Yo creo que es un proceso y en el marco de ese proceso esto es una nueva etapa. Por eso yo creo que intervención va a haber. Y recién empezar a pensar en acumular seriamente reservas a partir del año que viene. Y bueno, podría ser una posibilidad. Ahora la pregunta es, digamos, ¿con qué formato vas a acumular reservas? Hay algo positivo que tiene que ver con cómo, lo que mencioné antes, la actividad se está recuperando mucho más fuerte de lo que uno esperaba, pero esto tiene como correlato el negativo que para recuperarse así te demanda mucho más dólares. Entonces, si la cuenta corriente este año ya está deficitaria, el año que viene, donde vos quieras seguir avanzando en términos de recuperación, el delta que te puede dar energía por el desarrollo de vaca muerta, y vamos a suponer que mejora un poquito el mundo, el contexto internacional, los precios internacionales. Bueno, la recuperación económica demanda mucho más dólares de lo que ese delta energía o delta precios internacionales de commodities agro le puede generar. Entonces, claramente la generación de dólares para acumular reservas no va a venir por la cuenta corriente. Ahora, sí podría venir por la cuenta financiera. Espero que principalmente en un formato de inversión extranjera directa, aceleración del RIG y demás. En la medida que el proceso de estabilización pueda seguir afianzándose, el gobierno tengan la ratificación de este giro de la Argentina en las urnas, y eso de alguna manera implica obviamente una victoria del oficialismo, para eliminar o reducir el riesgo de reversibilidad de las reformas. Esto es lo que están esperando los inversores y sobre todo los empresarios de afuera, que es una de las primeras cosas que a uno le preguntan en las reuniones. Entonces, ahí en ese formato, la cuenta corriente tal vez no te va a dar, a pesar de una eventual corrección cambiaria en un esquema más libre todavía, con una depreciación que pueda acontecer. Bueno, va a seguir siendo cuenta financiera dependiente. Y ahí necesitas la inversión y el acceso a los mercados. Con el acceso a los mercados vos despejás todos los vencimientos que tenés para un país que no tiene dólares, pero lo dejás despejado, como hace cualquier empresa o cualquier persona que va roleando. Y después, si acelera la inversión, a lo Brasil, vos mantenés una cuenta corriente en menos un punto del producto y bueno, podés ir acumulando 1 o 2 puntos del PBI por año de reserva. ¿A qué tipo de riesgo país te parece? ¿A qué tipo de riesgo país te parece lógico que el gobierno apunte a volver al mercado de deuda? Con este escenario internacional, con esta tasa de interés de la Reserva Federal y de los bonos del Tesoro americano, yo
no me imagino tomando deuda con un Río País arriba de 400 puntos. Yo creo que tiene que estar por debajo de 400 hoy. Que es más o menos el 300. promedio latinoamericano. Más o menos. Porque vos tenés, sino que afrontar un costo financiero demasiado elevado. Y yo no estoy viendo un escenario de baja. Habrá que ver si la FED termina bajando 2, 3 o 4 veces. Pero la tasa va a terminar entre 3,5 y 4,5 la tasa de afuera. Si yo a eso le cargo 400 o 500 puntos de prima arriba del país argentino, vamos a estar tomando financiamiento al 9%, me parece extremadamente inconveniente. Entonces necesitamos una compresión fuerte del Río País. Recordemos que cuando Macri pierde el acceso a los mercados, el Río País estaba a 300, se fue a 450 y Argentino ya lo había perdido. En un contexto donde las tasas globales estaban pasando de 0 a 1%, ni siquiera estaban en 4 como están hoy. Sí, totalmente. Y después el tema de la deuda en pesos. Tenemos más o menos 30 billones de pesos venciendo de acá a junio. Tuvimos el rollover del 70% en la licitación, la primera post salida del cepo. ¿Cómo estás viendo el apetito ahí para refinanciar, sobre todo el sector privado, en las próximas licitaciones? Y bueno, ahí tenés otro desafío. Esto ya se está viendo en las licitaciones, en las últimas licitaciones, en las cuales el gobierno no logró rolear todo lo que vencía. La verdad que en un esquema donde si efectivamente empezamos a ver, y esto para mí era otra cosa que había que cambiar, y por suerte se cambió, que era esta base monetaria amplia, digamos, no implicaba que la economía en términos monetarios estuviese contractivo, al contrario, digamos, pesos había. Bueno, ahora con este control de agregados es de esperar, digamos, que escaseen un poco más y por ende, digamos, uno de los correlatos de esto va a ser que la estrategia de financiamiento y de roleo de toda la deuda en pesos esté más exigida. Eso como corolario tenés tasa de interés que se hace mucho más difícil que sigan bajando. Por un lado la inflación flotando en la zona de 3 te pone un piso. Ya hemos visto en estas 2 semanas cómo overshootearon, digamos, las tasas subieron fuerte y después bajaron, pero no bajaron en su totalidad. Entonces ahí, digamos, hay otro desafío y eso explica también por qué no se ha levantado el cepo para personas jurídicas, para empresas. Porque el programa financiero, no solo el cepo, respondía a un desorden monetario cambiario. Hay pesos que la economía no puede absorber y no tengo dólares para darle salida. Por eso está el cepo. Y eso es el balance del Banco Central. También hay cepo porque hay un perfil de vencimientos en moneda doméstica que requiere que las compañías sostengan en esos fondos, digamos, todo el programa financiero. De a poco empieza a desarmarse. Habrá que ver cómo el equipo de finanzas lo puede ir llevando, digamos, pero es otro de los desafíos de corto plazo seguramente. Esteban, algo que no hayamos tocado que te parezca relevante subrayar en este momento tan de transición para la economía argentina. No, simplemente, digamos, hay que separar, me parece, por dónde va todo lo que es el proceso de estabilización que determina un sendero de baja en la inflación, un tipo de cambio real, precios relativos, márgenes de las compañías, y esa dinámica tiene todavía que recorrer estos meses por delante, ya con un esquema de flotación, y ahí hay desafíos. Obviamente que hay vulnerabilidad, hay riesgos. Hay que separar eso de por dónde va la economía real en el otro plano. Ligado en parte también de este sendero bajo la inflación, que tiene que ver con, 1, la recuperación de los ingresos. 2, no hay crisis sistémica en el mercado laboral. El desempleo pasó de 5,7 a 6,4%. Se perdió el 2% del empleo privado registrado nada más. Y ya desde agosto del año pasado hay creación neta de empleo. Entonces no hay crisis sistémica de actividad, producción y empleo. Esto lo menciono porque hay mucha preocupación en algunos sectores y esto no está siendo así. De la mano de esto, el mercado interno ya se está recuperando con la recuperación de los ingresos reales y el apuntamiento del crédito. Y gracias a esto la actividad, como dije antes, está saliendo más rápido. Con mucha heterogeneidad. Yo hablo de una falsa V corta, no porque no sea una V corta del dibujo, sino porque hay sectores que nunca entraron en recesión, van todos por arriba. Hay sectores que se resienten, salen rápido, otros que se resienten, salen a velocidad media y otros que se resienten y quedan abajo o con recuperación anémica. Entonces, la película de la actividad va por otra dimensión. Nosotros estamos estimando un 4,5 de recuperación y estamos dentro del bloque de los prudentes. El fondo está en 5,5. El consenso analista está en casi 5. Entonces, digo, bueno, separemos las aguas. Hay una economía en recuperación heterogénea e irregular. No fuerte, digamos, es porque es muy heterogénea. Ahora, hay bloques que sí salen fuertes, muy fuertes, o hay bloques que ni entraron en recesión, y ahí está minería, petróleo, gas, energía, real estate, etc. Entonces, me parece importante separar esto para separar también un poco los desafíos de corto plazo en torno al programa de estabilización versus por dónde va la economía real en paralelo, ¿no? Mientras cruzamos todo esto. Te hago el último doble clic sobre lo que mencionaste de empleo. ¿Ves alguna tentación del gobierno o ves que se mantenga cauteloso en cuanto a liberar el tema de las barreras proteccionistas para ciertas industrias versus
cuidar el empleo, digamos. Bueno, acá yo diría, en este proceso de normalización macroeconómica hay 3 procesos corriendo simultáneos. Yo digo que es una carrera de 100 metros en 3 andariveles. Número 1 va el programa de estabilización que hablamos recién, que determina un sendero bajo la inflación, tipo de cambio real, precios relativos y márgenes. 1. Y ese está avanzado, la inflación ya está 2 y pico. No terminó de la carrera de 100 metros, está en el metro 70. En el segundo andarivel viene todo el programa de reformas estructurales pro inversión, pro competitividad, pro reducción del costo argentino, pro crecimiento. Y este es un proceso que va mucho más lento, está en el metro 20. Y en el andarivel número 3 viene el proceso de integración y apertura económica, que empieza a acelerar. Ahora, hay que ver el tema de la secuencia y las velocidades también. Digamos, Argentina se tiene que insertar en el mundo, no hay ningún lugar a duda. Tiene los ratios de apertura más bajos del mundo Argentina. Entonces, sin lugar a dudas, hay que acelerar ese proceso. Ahora, eso hay que hacerlo secuencialmente, de modo tal de minimizar el costo económico que ese proceso puede generar a algunos sectores. Y algunos sectores, aunque minimice el costo, no va a ser tolerable, porque básicamente son sectores que no pueden ser competitivos si no es por un esquema de fuerte protección con barreras arancelarias, pararancelarias y todo lo que te puedas imaginar. Entonces, yo no veo ahí una actitud del gobierno, digamos, de decir abran indiscriminadamente, digamos, que el mercado interno sufra fuerte en todos estos sectores. No lo veo. Lo que sí es un proceso que está en marcha y eventualmente veo tal vez que acelera en algunos rubros que el gobierno entiende que son los que más resistencia están teniendo para desacelerar el proceso de la inflación. ¿No? Entonces, ahí está el trade-off en cómo yo apuntar el proceso de desinflación y necesito entonces abrir más rápido versus cómo cuido el mercado laboral y necesito abrir más lento. Y eso entra en tensión y creo que eso después está todo sectorizado. Mucho más fácil si estás creciendo al 5% anual. Esteban, sí. Muchísimas gracias en serio por tu tiempo y estar acá con la audiencia y nos estamos viendo en ExpoEFI. Nos vemos ahí, los invito a todos, expoefi.com, martes y miércoles de la semana que viene. Gracias de vuelta, Francisco, por la invitación. Un placer. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.